Eh, Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la sesión de la noche de hoy. Eh, a propósito de un caso clínico que se presentó en una de las clínicas de la ciudad, vamos a aprovechar para hacer una revisión de manejo anestésico de la paciente con acretismo placentario. Nos va a acompañar el doctor Jefferson Viveros, residente de segundo año de la Universidad del Valle, y vamos a coordinar esta presentación con el doctor Sergio Ochoa y mi persona. Yo creo que Sergio ya podemos ir empezando, aprovechemos que ya son las 7:10 y buenas noches a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias al doctor Juan Manuel Gómez por la amable presentación y quiero agradecer también al doctor Sergio Ochoa, quien junto con el doctor Gómez me acompañaron en la preparación de esta conferencia y siempre estuvieron dispuestos a resolver todas mis inquietudes. Este tema de esta conferencia surgió porque pues es una entidad poco frecuente, que ni siquiera un anestesiólogo que esté dedicado solamente al servicio de obstetricia va a manejar este tipo de casos diariamente, ¿sí? Entonces, tuve la oportunidad de participar en uno de estos casos manejado aquí en el Hospital Universitario del Valle. Entonces, pues lo traje también a colación. Les adelanto que el desenlace fue bueno, pero lo traje pues para analizar qué se pudo haber hecho mejor, qué se debió haber hecho y no se hizo, y qué dice la evidencia actual al respecto. Entonces, empezando con el caso clínico, es una paciente de 34 años que tiene su tercer embarazo, tiene antecedente de 2 cesáreas, es un embarazo de 31.5 semanas. ¿Tá? Dentro de los exámenes que tenía la paciente, pues es una paciente sin antecedentes patológicos de importancia, sus exámenes de los controles prenatales estaban normales hasta esta última ecografía del 13 de agosto del 2022, una ecografía que reporta una edad gestacional de 29.3 semanas para una placenta previa oclusiva total. Hasta aquí ya tenemos dos cosas importantes, ¿no? Una paciente con antecedente de 2 cesáreas y una placenta previa oclusiva total. Por lo cual, en esta misma ecografía se le solicitó una ecografía transvaginal con una evaluación Doppler, en donde se evidencia una inserción de la placenta con tabique bésico uterino de 3.9 milímetros, una inadecuada visualización y diferenciación del espacio retroplacentario, que en condiciones normales se debe diferenciar bien dónde termina la placenta y dónde empieza el útero, ¿verdad? Y una pérdida de interfase útero-vesical por hipervasculatura. Es decir, entre el útero y la vejiga no se diferenciaba bien y había vasos sanguíneos allí. Entonces, con esto, pues la sospecha iba aumentando de un acretismo placentario. Por este resultado se solicitó una resonancia magnética nuclear de placenta que se realizó 6 días después, en la cual evidentemente confirmó las sospechas que se tenían en un acretismo placentario con datos que sugerían afectación de la pared vesical, ¿sí? La cual se encontraba ya comprimida. Todos estos datos de la paciente pues fueron tomados de forma ambulatoria, mientras la paciente iba a sus controles prenatales. Pero resulta que el 5 de septiembre de este año presenta una hemorragia del tercer trimestre del embarazo. Por lo tanto, ella consulta a su institución más cercana y de allá es remitida al hospital universitario. Cuando es valorada en el hospital universitario, encuentran un cuello uterino cerrado, sin sangrado activo, por lo tanto deciden hospitalizar, indican uteroinhibición, reposo relativo y tromboprofilaxis. Y la programan para finalizar el embarazo con protocolo de acretismo placentario y es reservada con 3 unidades de glóbulos rojos, 2 de plasma y 2 de crioprecipitado. ¿Sí? Voy a dejar el caso hasta allí y más adelante les voy a comentar cómo se desarrolló el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio de esta paciente. Vamos a adentrarnos en el tema, ¿sí? Y para empezar, pues vamos a definir qué es esto del acretismo placentario. El acretismo placentario, a grosso modo, es una implantación anormal de la placenta, ¿sí? En donde las vellosidades coriales se insertan directamente en el miometrio, ya que no hay deciduo basal, o sea, hay una ausencia de la decidua basal. Y dependiendo de qué tanto penetre el miometrio, se va a clasificar el acretismo placentario. La placenta que se inserta directamente en el miometrio se va a considerar una
placenta ácreta. Esto es una inserción de una placenta normal. Aquí tenemos una placenta ácreta. Ya cuando se inserta en todo el espesor del miometrio, se va a considerar una placenta íncreta. Y ya cuando la invasión llega hasta el peritoneo visceral, se considera una placenta pércreta. Incluso podría salir del peritoneo visceral e invadir órganos adyacentes. En cuanto a la incidencia de esta entidad, es una incidencia baja. ¿Sí? Tiene una incidencia de 0.8 a 3.1 casos por cada 1000 embarazos. Es muy baja. Sin embargo, esta incidencia ha ido aumentando. Y ha ido aumentando porque la incidencia de cesáreas ha ido aumentando también. Y como ya les adelanté, en el caso clínico, los principales factores de riesgo para acretismo placentario son estos dos: placenta previa y antecedentes de cesárea. Son tan importantes que una paciente con antecedente de una cesárea y placenta previa tiene un riesgo de 11%, una probabilidad del 11% de presentar un acretismo placentario. Con 2 cesáreas, un 40% de probabilidades de presentar acretismo placentario, y con 3 cesáreas, un 61% de probabilidades. Es bastante elevado a medida que se van aumentando el número de cesáreas, ¿verdad? Sin embargo, pues no son los únicos factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo como la edad, historias de intervenciones quirúrgicas en el útero, legrados uterinos, miomectomías, antecedentes de que haya tenido dificultades para la extracción de la placenta, historia de retención placentaria, ¿sí? Son otros de los factores de riesgo. En esta diapositiva, digamos que nos da buenas noticias. ¿Por qué digo buenas noticias? Porque la mortalidad del acretismo placentario hace 50 años era de 9.5%. Es decir, de todas las pacientes que tenían acretismo placentario, 1 de cada 10 moría. Al día de hoy, actualmente, esa mortalidad se ha disminuido al 1%. ¿Sí? Eso es muy bueno. Eso quiere decir que a pesar del aumento de la incidencia de la enfermedad, el manejo se ha mejorado y ha evolucionado disminuyendo esta mortalidad. Sin embargo, la gran mayoría de estas mortalidades se concentran en las pacientes que tienen placenta pércreta, que es el mayor grado de invasión que tiene la placenta, y en ese grupo la mortalidad podría aumentar hasta el 7%. ¿Sí? En cuanto a la morbilidad materna, generalmente está dada por hemorragias masivas, transfusiones sanguíneas, pérdida de la capacidad reproductiva, pues hay riesgo de la ruptura uterina, de lesionar órganos que estén adyacentes o de infección. Y la morbilidad fetal, perdón, está dada principalmente es por la prematuridad con la que generalmente tienen que sacar al bebé. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, al día de hoy, pues hay muchas estrategias para sospechar el acretismo placentario antes de que la paciente inicie el trabajo de parto o sea sometida a una cesárea. Pero pues todavía se ven pacientes que no asisten a los controles, que llegan al hospital solamente en el trabajo de parto, nunca se han hecho una ecografía, entonces es difícil sospechar en estas pacientes un acretismo placentario. Entonces, digamos que el diagnóstico clásico es aquella paciente que está en trabajo de parto, tiene el expulsivo y en el periodo del alumbramiento la placenta no sale. Intentan extraerla y no es posible extraerla manualmente y la paciente continúa sangrando. Este es el diagnóstico clásico y más temido. Pero entonces esto nos lleva a una pregunta. ¿Es posible diagnosticar el acretismo placentario antenatalmente? Pues digamos que hay exámenes en cuanto a la imagenología, nos pueden acercar mucho a la sospecha. Tenemos exámenes imagenológicos que nos acercan fidedignamente a la sospecha de un acretismo placentario. Entonces, inicialmente con la ecografía, que todas las pacientes en sus controles prenatales de rutina se les realizan ecografías, al menos en el primero y en el último trimestre, ¿sí? Vemos que tiene una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad para la sospecha del acretismo placentario. Si se quiere complementar o favorecer más el diagnóstico o determinar la extensión del acretismo placentario, se solicita una resonancia magnética que también tiene una muy buena sensibilidad y buena especificidad. Bien. Hay otros métodos por los cuales uno pudiera ampliar el diagnóstico de acretismo placentario, como por ejemplo la cistoscopia. Resulta que el 80% de los acretismos placentarios que invaden órganos adyacentes, el 80% invaden la vejiga.
Específicamente la cara posterior-superior de la vejiga es la que más es invadida por el acretismo placentario. Entonces, hacer una cistoscopia por parte de urología nos va a confirmar la invasión vesical. Hay marcadores séricos que se han tratado de utilizar, como la alfa-fetoproteína fetal, que suele aumentarse en los casos de acretismo placentario. Y como en la gran mayoría de enfermedades, el diagnóstico definitivo se tiene por histopatología. En cuanto al manejo, pues mira, el manejo óptimo anteparto e intraparto del acretismo placentario no está estandarizado, y esto es debido pues, a que es una entidad infrecuente, y la literatura sobre el tratamiento, tanto por parte de ginecología como el tratamiento anestésico, es de baja calidad. No hay publicaciones suficientes de estudios aleatorizados, ensayos clínicos controlados que muestren que una estrategia es superior a otra. Entonces, el manejo actual está basado más que todo en series de casos retrospectivos, que a menudo son pequeños, opiniones de expertos, y pues ya sabrán que esto conlleva a numerosos sesgos. Entonces, quiero que esto quede claro y les voy a mostrar cómo fue el manejo de la paciente que les mencioné al inicio. El manejo preoperatorio de la paciente, pues resulta que ella se hospitalizó el 5 de septiembre, y durante su hospitalización, mientras se hacían los preparativos para la cirugía por medio del protocolo de acretismo placentario, la paciente volvió a presentar episodios de sangrado. 2 episodios de sangrado que obligó a llevarla al quirófano antes de tiempo. Entonces se pasó de forma urgente al día siguiente después del último episodio de sangrado. Entonces la valoración preanestésica previa no se pudo hacer, se valoró ese mismo día, encontrando una paciente sana, ¿sí? Con unos paraclínicos prequirúrgicos en donde vemos una hemoglobina de 12.1, un hematocrito de 35.9%, plaquetas normales. Se le calcularon las pérdidas permisibles a la paciente que nos daban para 1000 centímetros cúbicos. Se decidió entonces iniciar el procedimiento quirúrgico con una monitoría inicial básica, una presión arterial no invasiva, saturación de oxígeno y electrocardiografía continua. La técnica anestésica que se decidió en ese momento fue una anestesia raquídea única. Aquí les traigo a compartir el registro anestésico de este procedimiento quirúrgico. Y quiero resaltar varias cosas, ¿no? A las 9 de la mañana se inició este procedimiento quirúrgico. Se decidió colocar una anestesia raquídea con bupivacaína pesada, 12.5 miligramos, más fentanil 20 microgramos, más morfina 100 microgramos. Bien, se pudo iniciar la cirugía, se logró un buen nivel anestésico, T6. La paciente presentó un episodio de hipotensión que resolvió fácilmente con la administración de 3 miligramos de etilefrina. A las 10:20 de la mañana, la paciente empezó a referir molestias y dolor en el hemiabdomen superior, por lo cual se decidió convertir la anestesia neuroaxial a una anestesia general. Entonces se realiza una secuencia de intubación rápida con fentanil, propofol, succinilcolina, y se intuba al segundo intento con un tubo número 6.5, sin complicaciones. El mantenimiento se realizó balanceado con remifentanil y sevoflurano, ¿sí? Quiero resaltar de este intraoperatorio el manejo de los fluidos, ¿sí? En donde se administró un total, aquí están las infusiones administradas, un total de 1.500 centímetros cúbicos de cristaloides, de los cuales 500 eran lactato de Ringer y 1.000 fueron de solución salina, ¿sí? Y una vez que se superaron las pérdidas permisibles, es decir, aquí están el sangrado, una vez completó los 1.000 centímetros cúbicos y confirmamos con el ginecólogo que el sangrado todavía no se había controlado, seguía sangrando, se inició inmediatamente la reanimación con hemoderivados, ¿sí? Mira que la paciente no se había inestabilizado hemodinámicamente, no. Solamente había superado las pérdidas permisibles y se inició tempranamente la reposición con hemoderivados. ¿Qué hemoderivados se le colocaron? Se inició con 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados, 2 unidades de plasma y 1 unidad de plaquetas, ¿sí? Quiero también resaltar la estabilidad hemodinámica de la paciente. La paciente en ningún momento presentó episodios de hipotensión y en ningún momento tampoco requirió manejo con vasopresor. Dentro de otros fármacos prohemostáticos que se utilizaron, se colocó ácido tranexámico en el momento que se inició la reanimación con hemoderivados
1 gramo y a la media hora se colocó otro gramo de ácido tranexámico, puesto que el sangrado continuaba. La cirugía finalizó, ¿sí? Después de lograr la adecuada hemostasia, con un sangrado total de 2.400 centímetros cúbicos, que correspondía a un 40% del volumen sanguíneo total de la paciente. Entonces, finaliza la cirugía, decidimos colocar una línea arterial a la paciente, se coloca un catéter venoso central subclavio y se lleva a la unidad de cuidados intensivos intubada. Yo sé que me van a preguntar por qué se llevó intubada a la unidad de cuidados intensivos. Pues ahí evaluamos varias cosas, ¿no? Es una paciente que estaba en embarazo. El embarazo, dentro de sus cambios fisiológicos, está la disminución de las proteínas plasmáticas, dentro de ella la albúmina y con ello la presión coloidosmótica, ¿verdad? Entonces, una paciente que está predispuesta a edemas fácilmente. Fue reanimada con cristaloides, 1.500 centímetros cúbicos y politransfundida. En ese caso, pues nosotros de forma prudente preferimos que se extubara de forma programada en la unidad de cuidados intensivos. Llega a la unidad de cuidados intensivos, ese 12 de septiembre en la tarde, le realizan unos gases arteriales que reportan una acidosis metabólica leve, tratando de compensar por vía respiratoria, con una hemoglobina en 11.2. Ella empezó con una hemoglobina de 12.1, ¿sí? Y el control está en 11.2, tan solo bajó 1 gramo en hemoglobina, el hematocrito permanecía por encima de 30%, unas plaquetas normales. Este día se intentó extubar la paciente, sin embargo, el test de fugas fue negativo, por lo tanto, se postergó la extubación para el día siguiente. Al día siguiente le hicieron un control de gases arteriales que ya había compensado la acidosis metabólica, ¿sí? Es una acidosis metabólica compensada, con unos tiempos de coagulación normales y un fibrinógeno mayor de 200, ¿verdad? Este día se extubó el 13 de septiembre de forma exitosa y de forma programada. No requirió en ningún momento en la unidad de cuidados intensivos manejo vasopresor, el sangrado no presentó sangrados, por lo tanto, el 15 de septiembre fue trasladada a salas de hospitalización y el 16 de septiembre fue dada de alta del hospital con manejo ambulatorio. Bien. Continuando con el tema, ¿dónde entonces debería realizarse el manejo de las pacientes con acretismo placentario? Idealmente, ¿no? Estamos hablando en un mundo ideal. Idealmente, estas pacientes deben ser manejadas en centros de excelencia para el manejo del acretismo placentario. Esto es un concepto que viene ya desde hace varios años y está avalado, y dentro de las pocas cosas en las que se ponen de acuerdo en todas las guías es que los centros de excelencia mejoran los desenlaces de las pacientes con acretismo placentario. ¿Y en qué consiste un centro de excelencia? Centro de excelencia es una institución de salud que tiene un equipo multidisciplinario que incluye neonatología, urología, radiología intervencionista, anestesiología, ginecobstetricia, ¿sí? Intensivista, y que tiene la infraestructura adecuada para atender a estas pacientes, que tiene imagenología, servicios de hemodinamia, unidades de cuidados intensivos, y no solamente eso, sino que están disponibles para estas pacientes 24 horas al día, 7 días a la semana. Y además, estos centros deben demostrar que tienen trayectoria en el manejo de estas pacientes. ¿Bien? Entonces, idealmente las pacientes deberían ser manejadas en estos centros. ¿Cuál es el tratamiento que se les da a las pacientes con acretismo placentario? En realidad son estos dos tratamientos básicamente los que se les da. Universalmente se ha considerado la histerectomía como el manejo preferido, pues, y la gran mayoría al día de hoy todavía se les sigue dando histerectomía. Sin embargo, hay otros tratamientos que están teniendo en cuenta, pues, los deseos de la paciente, con la conservación de la fertilidad, como es el tratamiento conservador. En cuanto al tratamiento conservador, pues hay varias modalidades, ¿no? Hay modalidades expectantes y ya modalidades en las que ingresan y resecan parte del útero y hacen una reparación del útero, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer cuando ya tengamos la paciente con acretismo placentario frente a nosotros? Cuando debemos enfrentarnos a la paciente con acretismo placentario. Primero que todo, debemos advertirle de los riesgos.
Si es una paciente a la que se le ha ofrecido un manejo conservador para preservar su fertilidad, ¿verdad? Hay que decirle de todas maneras que hay la posibilidad de que termine en histerectomía y que la posibilidad de transfusión sanguínea es muy alta. Hay que reservar los hemoconcentrados, pero no solamente reservarlos, sino verificar que estén disponibles para el día de la cirugía. Hay que disponer de un lugar adecuado para resolver, para la resolución del embarazo, no solamente en instalaciones, sino también en personal. La valoración preanestésica es fundamental y en pacientes con alta sospecha de acretismo placentario se benefician de la cateterización de arterias pélvicas, puesto que esto nos va a disminuir la pérdida sanguínea en la histerectomía. Ya les hablé del tratamiento conservador, principalmente está dirigido a preservar la fertilidad de las pacientes, diferentes modalidades, dentro de las que se podrían tener manejos expectantes, en donde se deja la placenta in situ y se le inyecta oxitocina en la vena umbilical, o incluso se utiliza el metotrexate, ya sea aplicado in situ o por la vena umbilical también, y se espera a que la paciente expulse la placenta espontáneamente. Sin embargo, pues esto evidentemente requiere de un equipo multidisciplinario que esté constantemente pendiente de la paciente, porque esto pues no es inocuo y podría presentar complicaciones. Radiología intervencionista juega un papel importantísimo en el manejo del acretismo, pues ellos colaboran a reducir el flujo sanguíneo uterino, que en las pacientes embarazadas en el último trimestre puede presentar un flujo sanguíneo entre las arterias uterinas entre 700 y 900 mililitros minuto. ¿Esto qué significa? Esto significa que una paciente con un sangrado uterino en el tercer trimestre del embarazo puede exsanguinarse en tan solo 6-7 minutos. Entonces, este flujo sanguíneo es bastante elevado. Es allí donde entra a jugar radiología intervencionista, con la cateterización de las arterias ilíacas internas y arterias uterinas, con un catéter especial que tiene un balón en la punta. Entonces, lo dejan allí solamente puesto, y en el momento en que se necesite a nivel intraoperatoriamente, se infla el balón y se disminuye el flujo sanguíneo uterino. Esta cateterización también podría realizarse en las arterias ilíacas comunes, en la aorta abdominal, ya sea a nivel de las arterias renales o por debajo de las arterias renales. Entonces esto nos va a evitar la pérdida masiva de sangre. Puede tener sus complicaciones, ¿no? Como trombosis arterial, disección arterial, ruptura, aneurismas, fístulas arteriovenosas. Volviendo a hablar del equipo interdisciplinario, ¿sí? Estos son los especialistas que deberían conformar ese equipo interdisciplinario. Debe estar neonatología, quienes son los que van a recibir el bebé, que generalmente es un bebé prematuro, porque generalmente esa es su morbilidad, ¿no? La prematurez. Urología, quien nos va a ayudar no solamente en el diagnóstico antenatal, sino que aquí en el tratamiento previo a la cirugía. Urología lo que puede hacer en los casos de invasión a nivel del sistema urinario es cateterizar los uréteres con catéteres J, y eso le va a permitir y facilitar el abordaje quirúrgico al ginecólogo. De esta forma se disminuyen las lesiones al nivel del sistema urinario. Radiología intervencionista, ya dije en qué forma nos iba a ayudar. Ginecobstetricia, indudablemente anestesiología, el intensivista. Entonces, ¿cuál es el rol del anestesiólogo? ¿Cómo entramos nosotros a actuar en el manejo del acretismo placentario? Hay que tener en cuenta que el acretismo placentario podría presentarse en dos escenarios clínicos, ¿sí? Uno es el sangrado posparto masivo imprevisto en una sala de partos, que es aquella paciente que no sabía sobre su diagnóstico, llega, le atienden su trabajo de parto, tiene el expulsivo, pero al momento del alumbramiento, pues la placenta queda retenida y la paciente empieza a sangrar, y es allí cuando nos llaman a atender el caso, ¿no? Una revisión uterina. Y el otro escenario es una paciente que va a una cesárea ya programada, que es un escenario un poco más controlado, puesto que ya conocemos la paciente, ya hemos hecho lo pertinente previamente y hemos organizado el equipo para atender la cesárea de esta paciente. Si nos vemos enfrentados al primer escenario, pues evidentemente es un escenario un poco más crítico. Allí sí tendríamos que entrar a organizar el equipo desde cero, informar a intensivista, a la unidad de cuidados intensivos, al banco de sangre,
¿sí? Tenemos que iniciar la reanimación con hemoderivados lo más tempranamente posible, corregir las coagulopatías, estar pendiente de la respuesta al tratamiento que hayamos instaurado y corregir la causa subyacente, ¿sí? En el otro caso, en el segundo escenario, en que es un poco más controlado, bueno, allí entra la siguiente pregunta. ¿Qué técnica anestésica le voy a dar a mi paciente que va a ser intervenida por un acretismo placentario? Vuelvo y repito lo que ya dije. La verdad es que la calidad de la evidencia sobre esto es baja y no hay una evidencia fuerte que me diga que una técnica anestésica es superior a la otra, ¿sí? Como pueden ver, este cuadro de ventajas y desventajas de cada una de las técnicas anestésicas es sacado de esta revisión de la literatura que fue publicada ahorita el 3 de octubre, una revisión extensa de la literatura publicado en el Journal of Perinatal Medicine. Y quiero mostrárselos, ¿sí? Para que vean que todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Darle anestesia general a la paciente desde el inicio, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Pues primero que no tenemos que convertir la anestesia neuroaxial a una anestesia general intraoperatoriamente, ya que esto pues tiene sus riesgos, es un poco más incómodo, es muy diferente darle anestesia general a una paciente desde el inicio a dársela cuando ya la cirugía ha empezado, cuando ya la paciente tiene una incisión, cuando ya los campos quirúrgicos están puestos. Tiene un nivel de dificultad mayor. Fuera de eso, se puede controlar la estabilidad hemodinámica más fácilmente, ¿sí? En caso de necesitar un catéter venoso central o una línea arterial, se puede tomar bajo anestesia general sin inconvenientes. ¿Cuáles son sus desventajas? De que no va a haber contacto madre-hijo, ese vínculo no va a estar, se va a exponer al feto a drogas anestésicas y la paciente no va a tener un catéter peridural para analgesia post. En cuanto a la anestesia espinal, como técnica única, tiene como beneficios que tiene un rápido inicio de la anestesia, la paciente va a poder experimentar el nacimiento de su hijo y va a ver el contacto madre-hijo. Dentro de las desventajas está la inestabilidad hemodinámica por la simpaticolisis, el disconfort que puede presentar la paciente en procedimientos de larga duración y pues ahí la posibilidad de convertir la anestesia general en caso de inestabilidad hemodinámica o que el procedimiento se prolongue y que la paciente empiece a tener disconfort. La anestesia epidural como técnica única pues permite titular la anestesia y mantener la anestesia. Tiene mayor estabilidad hemodinámica, una posibilidad de analgesia postoperatoria y facilita el vínculo madre-hijo. Sin embargo, en procedimientos largos, la paciente puede presentar disconfort y hay posibilidad de convertir la anestesia general. Y está la anestesia combinada, espinal más epidural. Tiene las ventajas de que inicia rápidamente la anestesia, se puede titular y mantener la anestesia, se puede dar analgesia postoperatoria a través del catéter peridural y facilita el vínculo madre-hijo. Dentro de sus desventajas está el disconfort de procedimiento largo, la inestabilidad hemodinámica y que se puede convertir a una anestesia general. No hay ninguna que sea superior a otra. Sin embargo, en la mayoría de protocolos o guías que uno encuentra, recomiendan lo que es la anestesia combinada, tanto anestesia raquídea como epidural. ¿Sí? Esta es la que más recomiendan. Ya cuando tenemos la paciente intraoperatoriamente, debemos estar constantemente evaluando la vía aérea de nuestra paciente y su ventilación y considerar convertir a una anestesia general cuando sea necesario. Recordemos que en la inestabilidad hemodinámica la paciente puede alterar el sensorio, la conciencia, perder los reflejos protectores de la vía aérea y pues hay que asegurarla a tiempo. En cuanto a la monitorización, hay que considerar la monitoría invasiva temprana. En estas pacientes que uno prevé que van a sangrar importantemente, se debe monitorizar invasivamente, idealmente con una línea arterial desde el inicio de la cirugía. La reposición de la volemia se puede hacer con cristaloides inicialmente, pero pues hay que restringirlos, ¿no? Hasta cierto tope. Y administrar oxitocina según protocolos institucionales. En las pacientes que requieran el uso de vasopresores, pues el ideal sería la norepinefrina, el de primera elección, y en pacientes que uno sospeche que van a necesitar dosis altas de vasopresores, hay que colocar un catéter venoso central si es que no lo hemos puesto desde el inicio de la cirugía. Y yo creo que es uno de los mensajes más importantes que nos debemos llevar de esta conferencia. La administración temprana de hemoderivados.
debemos estar muy pendientes de en qué momento debemos iniciar la transfusión sanguínea de la paciente. En cuanto al manejo de fluidos, quiero recalcar que nosotros aquí podemos hacer cosas para mejorar el sangrado, para evitar o disminuir el sangrado. Dentro de esas acciones que podemos hacer es la reanimación hipotensiva. La reanimación hipotensiva consiste en tener metas de presión arterial media de entre 50 y 60 milímetros de mercurio y presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta que estas reanimaciones hipotensivas están contraindicados en pacientes con trauma craneoencefálico, ¿no? En los cuales, pues ahí sí puedo alterar la presión de perfusión cerebral y no puedo mantener presiones arteriales sistólicas tan bajitas. Sin embargo, en pacientes que no tienen trauma craneoencefálico, la reanimación hipotensiva es un excelente método para disminuir el sangrado. Hay que evitar la coagulopatía dilucional, ¿sí? En una mujer previamente sana, una coagulopatía dilucional ocurre cuando el 80% del volumen sanguíneo ha sido sustituido, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con ello. Las soluciones balanceadas inicialmente, prefiero las soluciones balanceadas, no sobrepasar los 2000 mililitros. Incluso entre menos utilice y más rápidamente inicie los hemoderivados, muchísimo mejor. Los expansores plasmáticos, los coloco aquí porque los podemos utilizar, pero hay que tener en cuenta que solamente se deben utilizar si se tardan los hemoderivados. Y lo puse aquí en mayúscula sostenida porque esto debe quedar muy claro. Los expansores plasmáticos se pueden utilizar solo si la paciente sigue inestable hemodinámicamente, un sangrado activo, ya le puse la cantidad de soluciones cristaloides y no me quiero pasar de esa cantidad, y los hemoderivados ya llamé al banco de sangre y se demoran, no los tengo en el quirófano, entonces en ese caso estarían indicados. Y si los voy a utilizar, ¿cuáles utilizar? Pues bueno, sabemos que hay coloides naturales como la albúmina y hay coloides sintéticos como los dextranos, los almidones, las gelatinas. Los dextranos alteran directamente la coagulación, inhiben la agregación plaquetaria, entonces no están indicados los dextranos. Si vamos a considerar el uso de coloides, habría que considerar el uso de almidones, gelatinas o albúmina. La albúmina no ha demostrado ser superior a los coloides sintéticos, por lo tanto, digamos que se podría utilizar. El único allí inconveniente sería su costo. Pero vuelvo y repito, solo si no tenemos los hemoderivados para iniciar la transfusión temprana. La terapia transfusional definitivamente debe ser individualizada, ¿sí? Nosotros debemos guiar la terapia transfusional con pruebas viscoelásticas, sería lo ideal. De esa forma le vamos a administrar el hemocomponente que necesita mi paciente en el momento que lo necesita. Y cuándo iniciar la terapia transfusional. Idealmente nosotros debemos iniciar una terapia transfusional temprana, ¿sí? Iniciarla cuando se superen las pérdidas permisibles que hemos calculado o si la paciente presenta inestabilidad hemodinámica a pesar de que la he hidratado adecuadamente ya con los cristaloides. Los hemoderivados deben estar en la sala de cirugía y listos para utilizar, ¿sí? Una vez inicie la transfusión sanguínea, yo debo empezar a tomar paraclínicos, cuadro hemático, tiempos de coagulación, fibrinógeno y no olvidar el calcio. Si no tengo las pruebas viscoelásticas para dirigir la transfusión sanguínea, empiezo a transfundir la paciente con una relación 1-1-1, es una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma fresco congelado, una unidad de plaquetas. Esto con el fin de evitar la coagulopatía que se suele ver cuando se transfunde solamente glóbulos rojos empaquetados. Sin embargo, pues este tema de la relación 1-1-1 es un tema que sigue siendo muy debatido. ¿Cuándo activar el protocolo de transfusión masiva? ¿Sí? El protocolo de transfusión masiva está indicado sobre todo para disminuir la morbimortalidad en las pacientes que están expuestas a grandes cantidades de productos sanguíneos en corto tiempo. La verdad es que las indicaciones de cuándo activar este protocolo, eso varía de una guía a la otra. ¿Cuándo activarlo? Pues cuando la paciente ya se le ha transfundido más del 50% del volumen, cuando la paciente, a pesar de haber transfundido 4 unidades de glóbulos rojos empaquetados, continúa con sangrado activo e inestabilidad hemodinámica, un índice de shock mayor de 1, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto. Debemos saber
que no todas las transfusiones de sangre requieren la activación del protocolo de transfusión masiva, ¿verdad? Y esto es importante porque activar un protocolo de transfusión masiva fácilmente puede acabar con las reservas de un banco de sangre en pocas horas. Cuando se activa, lo que hace el banco de sangre, dependiendo del protocolo de cada institución, es enviar una gran cantidad de hemocomponentes para poder asegurar la reanimación de esta paciente. Generalmente son 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma fresco congelado, 6 unidades de plaquetas y 10 unidades de crioprecipitado que se van a ir administrando en una relación 1-1-1 dependiendo de las necesidades de la paciente. ¿Y con qué fin se hace esta reanimación? Con hemoderivados, con el fin de lograr unas metas. Yo debo tener unas metas claras que quiero lograr con mis pacientes al momento de iniciar la reanimación con hemoderivados. Primero que todo, yo quiero controlar el sangrado. Una de las formas de yo favorecer ese control del sangrado es con la reanimación hipotensiva. Tensión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. No olvidar la hipotermia. La hipotermia, que es un factor desencadenante de coagulopatía. Entonces, yo debo mantener una temperatura mayor de 35 grados, tener una manta térmica y pues a mi paciente que le va a colocar una gran cantidad de líquidos y hemoderivados deben ser tibios, ¿sí? Evitar la acidosis y coagulopatía con gases arteriales y tromboelastografía, si es posible. La hemoglobina debe ser mayor de 8 gramos por decilitro. Las plaquetas deben permanecer por encima de 50.000. Los tiempos de coagulación no prolongarse, al menos no más de 1.5 veces. Fibrinógeno mantener por encima de 200 miligramos por decilitro. Un calcio que esté entre 8.7 y 10. Y un lactato sérico que esté menor de 2. Esas son las metas que yo quiero lograr con mi paciente. Dentro de los fármacos prohemostáticos que podemos utilizar, tenemos el ácido tranexámico, pero no es el único, pero sí es el que más evidencia tiene y el que está más avalado por la evidencia. Tiene una indicación, un nivel de evidencia y grado de recomendación 1A, ¿sí? El estudio que más que lo ha avalado y que tiene mayor importancia es el estudio Woman, publicado en el 2017, que es un estudio internacional, doble ciego, aleatorizado, multicéntrico, que incluyó más de 20.000 pacientes con hemorragia postparto y favorece el uso del ácido tranexámico en las primeras 3 horas a partir del nacimiento, ¿sí? ¿Cuál es la dosis? 1 gramo endovenoso inicial. Sin embargo, si 30 minutos después de yo haber administrado ese gramo de ácido tranexámico el sangrado continúa, yo puedo administrar una dosis adicional. Esto ha demostrado que disminuye la utilización de hemoderivados, mejora los desenlaces en las pacientes con hemorragia postparto. Otros fármacos prohemostáticos serían el calcio, que no debemos olvidarlo. Hay que monitorizarlo rutinariamente y reponerlo cuando sea menor de 9 miligramos por decilitro. Hay otros fármacos prohemostáticos que no son de rutina en este tipo de pacientes, pero hay que tenerlos en cuenta, como la desmopresina, especialmente en pacientes con deficiencia de von Willebrand. El factor 7 recombinante activado, que se utilizó inicialmente para tratar sangrados en pacientes con hemofilia. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, pues sus indicaciones han ido ampliándose a pacientes con sangrado posterior a trauma, en hemorragia postparto incluso se ha utilizado, pero debe ser como última medida. Un inconveniente del factor 7 recombinante activado es la gran incidencia de eventos trombóticos. Por lo tanto, debe utilizarse con precaución y solamente como última medida. Ya para finalizar, quiero dar un ejemplo de protocolo anestésico que debería seguirse con una paciente, ¿sí? Esto no es una camisa de fuerza, habría que adecuar los protocolos anestésicos a cada institución dependiendo pues de su infraestructura, de los servicios con los que cuenta. Cuando llega una paciente con acretismo placentario, el día previo debe hacerse la valoración preanestésica. Ese día lo que vamos a verificar son los antecedentes de la paciente, verificar que tenga un acceso venoso periférico de gran calibre, 18 o idealmente 16 gauge en el dorso de la mano izquierda, que no nos vaya a interferir con la colocación de la línea arterial que se va a hacer en la misma extremidad. Ese mismo día previo se va a colocar un catéter epidural de T12 a L1 o de L2 a L1 y se va a dejar allí para su posterior uso. Y se va a insertar ese día un catéter venoso central yugular interno guiado por ecografía. Al día siguiente, que va a ser el día de la cirugía,
A través del catéter peridural se coloca fentanil 50 microgramos más levobupivacaína al 0.375%, 20 centímetros cúbicos, y eso va a ser suficiente generalmente para realizar los dos procedimientos que siguen, que sería por parte de urología, colocar catéteres doble J para cateterizar los uréteres, y mientras tanto se le coloca una línea, se canaliza una línea arterial radial izquierda. Posteriormente se traslada a hemodinamia para la colocación de balones hipogástricos por parte de radiología intervencionista, para ser utilizados intraoperatoriamente en caso tal de que se necesite. Después de hemodinamia se traslada a la sala de operaciones, se confirma que en la sala estén los hemoderivados y que haya manta térmica, ¿sí? En la sala se adiciona anestesia raquídea, bupivacaína pesada al 0.75%, 12 miligramos, más fentanil 20 microgramos. Eso va a ser útil para pues, iniciar la cirugía por parte de ginecología. Y por medio del catéter peridural estaríamos colocando dosis adicionales en caso de que se requiera o que la cirugía se prolongue. Durante el control intraquirúrgico, pues vamos a hacer controles paraclínicos, midiendo hemoglobina, lactato, gases arteriales y venosos, y tromboelastografía, si hay la posibilidad. Vamos a tener el catéter peridural para dar analgesia postquirúrgica, lo cual es una gran ventaja. Y ya, para finalizar, quiero que queden 4 mensajes claros, ¿sí? Quiero que de esta conferencia salgan al menos esos 4 mensajes. Primero, cuando uno va a atender a una paciente con acretismo placentario, inmediatamente se le debe venir a la cabeza la palabra preparación. Uno con una paciente de estas características hay que prepararse muy bien, ¿sí? Y allí coloqué una frase que dice, es mejor pecar por exceso que por defecto, ¿sí? Son pacientes que por lo general suelen sangrar muchísimo. Entonces, lo mejor es iniciar con una línea arterial para la monitorización hemodinámica. Si necesito colocarle un catéter venoso central, idealmente desde el inicio. Si al final resulta que no sangró lo que yo suponía que iba a sangrar, pues se le retira y no pasa nada, no pasa mayor cosa. Al contrario, sí pasaría que no se lo coloque, intraquirúrgicamente lo necesite y necesite colocarlo de forma apresurada dentro del quirófano. Hay que comunicarse, la comunicación entre las disciplinas. Esto no es solamente para esta cirugía, sino para todas, pero principalmente en estas cirugías. Incluso en los centros de excelencia que suelen manejar este tipo de casos, tienen grupos de WhatsApp en los cuales se comunican constantemente y van mandando los datos de estas pacientes que van a ser intervenidas y pues van dando su opinión en las diferentes especialidades. Incluso se hacen juntas médicas previo a la intervención quirúrgica de las pacientes. Cada institución debería tener una guía de manejo para este tipo de pacientes. Esto ha demostrado que mejora los desenlaces quirúrgicos. Y por último, hay que iniciar tempranamente los hemoderivados. Si bien en el caso clínico que les expuse al principio, hubo varias cosas que faltó hacer en la paciente de preparación y esto. Yo creo que una de las cosas a resaltar que se hizo bien fue el manejo adecuado de los fluidos, ya que la paciente persistió constantemente con estabilidad hemodinámica. En ningún momento necesitamos uso de vasopresores y la injuria al medio interno pues, fue mínima con los exámenes que pudimos ver en la unidad de cuidados intensivos, con un lactato que no sobrepasó los 2 milimoles por litro. Y bueno, eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy. En este código QR podemos encontrar la bibliografía de la cual me basé para realizar la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Jefferson, muchas gracias por la presentación. Este caso clínico nos va a servir muchísimo. De este caso clínico tenemos mucha tela para cortar. Hay varias inconsistencias que seguramente te vamos a preguntar en el camino y que tenemos que aclarar y que tenemos que definir. No hablar sin un minutico antes de darle la palabra al doctor Jairo Guerrero, que nos está acompañando, ginecólogo, ahora se los presento. Pero nosotros sí tenemos protocolos estandarizados, de manera que yo creo que para un caso de estos siempre tenemos que estar preparados. No podemos entrar a un caso de estos con una monitoría básica. Esto no puede ser una ruleta rusa, es decir, que en la mayoría de los casos nos va bien. Hay que entrar con toda la monitoría porque estos son casos
que son extremos, que realmente cuando uno tiene la complicación lo coge el tiempo y los desenlaces de los pacientes son prioritarios, de manera que uno no puede entrar como con una ruleta rusa a ver qué pasa. Y para esto, pues hay ya equipos multidisciplinarios de alta eficiencia en la ciudad que se encargan de estos casos, aun cuando llegan como una emergencia o aun cuando ya sabemos con tiempo anterior que ya hay un caso y estamos preparados para en caso de una emergencia poder acudir a esto. Para eso tenemos reuniones previas, varias reuniones previas a la cirugía, donde se ultiman hasta el más mínimo detalle, desde las técnicas quirúrgicas hasta las técnicas anestésicas, de manera que sí hay más o menos algunas técnicas definidas, aunque estas se pueden cambiar de acuerdo al anestesiólogo. Y posteriormente, inclusive, hacemos debriefings, varios debriefings en el cuales miramos si cometimos algún error, si realmente hicimos las cosas bien y esperamos inclusive la patología para definir si realmente estábamos con un diagnóstico acertado o no lo teníamos. Para esto, yo quisiera darle la palabra y le voy a dar oportunidad al doctor Jairo Guerrero, que es el jefe de hospitalización de la clínica en Banaco, jefe del departamento de ginecología de la clínica en Banaco, y que ha trabajado muchísimo, muchísimo en este equipo multidisciplinario en Imbanaco para que nos hable, se extienda lo que quiera, porque esto sí que es importante, que realmente veamos cómo nos preparamos para este tipo de eventualidades y realmente qué es lo que hacemos para que estos pacientes salgan bien y no tengan ningún problema. Jairo, adelante, puedes hablar. Si me le pueden abrir los micrófonos a Jairo, por favor, Jairo Guerrero. No sé quién lo está manejando. Muy buenas noches, gracias Juan Manuel, gracias por la invitación. Me pareció primero felicitar al doctor que expuso referente al atletismo placentario y al manejo de una hemorragia obstétrica mayor, pues que me pareció muy completa y es lo que normalmente se debería hacer. En varias cosas yo quisiera aportar diciéndoles que este tipo de situaciones son catastróficas, son unas emergencias obstétricas, que el buen resultado no depende de un solo grupo, es decir, no depende del mejor anestesiólogo o del mejor cirujano. Son situaciones que deben ser programadas, planeadas, sospechadas. Si usted tiene una paciente con 2 cesáreas previas y tiene una placenta previa o de inserción baja, o si tiene más de 3 cesáreas o 2 cesáreas, usted ya de entrada tiene que estar sospechando el diagnóstico. Y esto es muy importante porque en general la finalización de los embarazos de pacientes con acretismo placentario eh, de alto riesgo, de alta probabilidad, posiblemente se deben realizar entre las 35 y 36 semanas máximo. Entonces aquí ya empieza a jugar todo el equipo multidisciplinario con neonatología, porque posiblemente vamos a sacar un prematuro que va a requerir una intervención, posiblemente no, pero que necesitamos también hacer ese alistamiento. El escenario ideal para uno ante estas situaciones, para las instituciones de salud, es que lo hagamos y lo logremos reconocer y podamos planear una cirugía electiva, bien organizada, con todos con todo el equipo que deba participar. Catastrófico cuando es una urgencia, cuando no tenemos, es un diagnóstico súbito y ahí pues la situación es mucho más compleja. Voy a hablar un poco de lo que nosotros, en la ciudad hay varios equipos, el equipo de la fundación liderado por el doctor Álvaro Nieto, es un equipo muy sólido, muy consolidado, publica bastante, enseñan muchísimo, es un gran equipo con una muy buena experiencia. El equipo nuestro en Imbanaco es un equipo multidisciplinario que se construyó hace más de 5 años, venimos trabajando en esto. Nosotros, como lo planteaba Juan Manuel, hemos logrado estructurar una metodología para el diagnóstico y para la planeación quirúrgica. Es muy importante una reunión preliminar
donde participen radiólogos, los ecografistas nuestros, los ginecólogos, el equipo quirúrgico, participa la gente de endovascular también, y con esto se planea absolutamente todos los momentos críticos de una cirugía como esta. Desde el tipo de anestesia, como lo plantea Juan Manuel, todos los momentos de la intervención por anestesia, hasta las intervenciones quirúrgicas, desde el tipo de incisión en piel, desde el tipo de histerotomía que vamos a hacer. Aquí la clave a nivel quirúrgico es no tocar la placenta. Por lo tanto, los equipos tienen que mapear muy bien la ubicación exacta de la placenta. Recuerden que para acretismos de cara anterior, la ecografía pélvica nos da una muy buena capacidad de diagnóstico, pero para los acretismos con placenta posterior del útero, posiblemente debamos tener apoyo con resonancia magnética. Y aquí la clave, vuelvo y les repito, es definir exactamente dónde se debe hacer la incisión a nivel del útero. Otro punto clave es no permitir que el cirujano jale, toque la placenta. Y claramente ahí viene todo un proceso que puede hacer una resección parcial, como lo plantearon en la conferencia, y hay unos criterios para intentar hacer una resección parcial o una histerectomía. Dentro de la histerectomía también tiene que ser planeada, porque uno no debe arrancar por donde está la maraña de vasos. No hay nada más estresante que por algún tema quirúrgico uno toque esos vasos y eso arranca a sangrar. Realmente se complica mucho la situación. Yo diría que la clave de esto está en consolidar un equipo que entienda que estructurar los procesos de atención, esto no es una cesárea cualquiera, esto no es una histerectomía cualquiera. Esto requiere planeación, y que lo ideal es tener la sospecha diagnóstica. Frente ya a la emergencia y la reanimación y todo esto, pues ese ya es el tema que uno no quiere tener. Por eso la planeación en equipo, el aprendizaje de los casos, el debriefing de los equipos para que nos podamos reconocer frente a nuestras propias desviaciones, es lo que permite un mejoramiento y unos mejores resultados. Ustedes hablaron de centros de excelencia y eso suena muy bonito. Y todos los artículos están hablando de esto. Pero resulta que para construir un centro de excelencia hay unas características, unas más exigentes que otras, y eso no se construye de la noche a la mañana. Los centros de excelencia no lo hacen solo las personas, sino los procesos. Y los centros de excelencia deben tener por lo menos 25 casos al año. Si ustedes me preguntan hoy por hoy, ¿cuántos centros en Colombia? No lo digamos en Colombia, en Latinoamérica. ¿Cuántos centros en Latinoamérica hacen más de 25 casos al año? Yo le podría decir que estamos en 0. Entonces, sobre la idea de construir centros de excelencia, que suena realmente muy atractivo, frente a la experticia no vamos a tener el tiempo suficiente para reunir esos 25 casos. Sin embargo, sí es posible crear equipos de trabajo más eficientes, involucrarse más con todo el proceso de atención, hacer énfasis en el reconocimiento y la sospecha temprana, y nunca subestimar esta condición. Tal vez, Juanito, eso es lo que yo les podría compartir. Nosotros en la clínica en Imanaco lo hemos logrado hacer. Los resultados realmente, algún día les mostramos los resultados clínicos desde la perspectiva de pérdida de sangre, de resultado de morbilidad materna extrema, de resultado de morbimortalidad materna perinatal, y realmente de nuestras estancias en UCI y de nuestras estancias hospitalarias. También les podemos mostrar nuestras complicaciones, que las hemos tenido,
pero esa es la manera de aprender. Lo último tal vez que yo quisiera decirles es que ustedes como anestesiólogos son parte crucial en el andamiaje de esos centros de excelencia o de estos equipos de alta eficiencia. Y se necesita gente como ustedes que les guste esto y que entiendan que esto es necesario planear y organizar con detalle cada posible situación. La estadificación prequirúrgica, la estadificación intraquirúrgica para la incisión evita, y la planeación adecuada de la cirugía evita posiblemente pérdidas sanguíneas mayores. No se puede improvisar. Si el equipo quirúrgico entró con una idea de una incisión específica o de un tema quirúrgico específico, no se puede o no se debería permitir cambios en el camino, salvo que en algunas circunstancias sea muy claro que ese diagnóstico que sospechábamos realmente hubo un desprendimiento de placenta espontánea y nada más. Pero en esencia, lo que les quiero decir es que, y soy muy insistente, y perdónenme que me haya extendido, pero es que esto es para mí lo más importante, es que se tiene que sospechar la patología independientemente en una condición electiva o en una condición de urgencia, y que claramente deben ser, ojalá, equipos de trabajo que puedan resolver con anticipación todas las desviaciones del proceso que puedan ocurrir. No sé, Juanito, si Airito, te tengo una dime. pregunta adicional que está aquí entre los que están preguntando en el chat. Hemos hablado mucho del catéter Reboa. Cuéntanos algo sobre eso. Hoy por hoy, la tendencia es a invadir menos a los pacientes, es decir, a utilizar menos catéter doble J, incluso si ustedes quieren hacer realmente un taponamiento intraórtico, intravascular, realmente se tiende más a utilizar el REBOA, más que la ligadura de arterias hipogástricas, y esto tiene que ver básicamente con el tipo de irrigación en el útero, si es segmento 1, segmento 2 y esto. Pero a veces el insumo no está. Entonces, a veces es necesario hacer un taponamiento manual o un clampeo, bueno, uno ya busca otras alternativas. En términos generales, como les digo, la tendencia en centros que van mucho más avanzados que nosotros, por ejemplo, cada vez intentan invadir en general menos a las pacientes. Pero hoy por hoy, dependiendo del tipo de la ubicación del acretismo y dependiendo del segmento, se prefiere utilizar el REBOA como un método de ayuda de control para la cirugía. Sí, es que hemos tenido problemas para tener este tipo de catéteres a veces a la mano, ¿no? Al tenerlo. Sí, en Colombia en este momento el proveedor ha sido difícil. Nosotros incluso las últimas cirugías no las hemos podido realizar con taponamiento a nivel intraórtico porque no conseguimos el insumo. Y lo hemos hecho de otras maneras y también nos ha ido muy bien. Yo sé que, por ejemplo, en el HV hay unos colegas también que están muy entrenados, que también trabajan en Imbanaco, que sé que están haciendo cosas a nivel de acretismo placentario y que también entiendo están teniendo resultados también favorables. Aquí lo tenaz para uno es definitivamente cuando es una emergencia, y eso pues sí nos coge a todos a veces pues realmente no listos para esa situación. Listo, Y Airito. dale, Juanito. Muchas gracias, muy amable por tu participación. Voy a darle la palabra a algunas manitos que están por aquí levantadas y pues como hay una mujer por aquí, pues se lo voy a dar a la doctora Tatiana Peña que nos hable primero que todos. Muchas gracias. Dale. Feliz noche. Doctora Buenas Tatiana. noches, ¿cómo están? Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente.
Bueno, muchas gracias. Muy buena la presentación. Y quiero pues aclararles unos puntos de la historia clínica y de las condiciones en las que estamos ahorita en el hospital universitario con las pacientes con el espectro de acretismo placentario. De hecho, ayer se publicó un artículo en el que pues, estamos incluidos el hospital universitario junto con Fundación Valle de Lili en el American Journal, que los invito a que consulten acerca de esta técnica quirúrgica que hemos desarrollado no solo en esta paciente, sino ya en otra paciente en el hospital universitario junto con el equipo de Fundación Valle de Lili. De hecho, esta paciente la operamos junto con Álvaro Nieto. La paciente ya tenía una valoración multidisciplinaria por parte de vascular, urología, nosotros. Se iba a comentar el martes en el comité materno-fetal, que es el comité que tenemos nosotros donde se comentan estas pacientes. Desafortunadamente, y este es el momento ideal, ojalá para la apertura con el equipo de anestesia que de pronto no hemos tenido ese gancho de tener un líder de anestesia en el hospital universitario que se comunique idealmente conmigo, que yo soy la que dirijo el programa en el hospital, y hagamos ese equipo pues bien organizado. Ella se le hizo su diagnóstico prequirúrgico, pues de hecho exacto, con una correlación posquirúrgica del 100%. Se iba a comentar, como dijo el martes, pero se urgencializó y tuvo pues el sangrado y por eso se debió llevar por urgencias. Se le hizo la clasificación intraquirúrgica, se clasificó como un PAS-3, tenía miometrio sano, 2 centímetros, no cubría más del 50% del área, y entonces por eso se toma la decisión de hacer un manejo conservador en un solo paso. De hecho, yo tengo un video, no sé si alcanza el tiempo de ese artículo, donde incluye el video de pacientes operadas en el hospital y en Fundación Valle de Lili, donde se muestra paso a paso la técnica quirúrgica, y la incisión se hace, que estaban preguntando ahí, la incisión se hizo cefálica al tejido, a la placenta, y donde hay tejido sano. Ahí se hace la incisión, no se toca la placenta, de hecho se extrae el bebé, se hace exteriorización del útero y se pone al bebé con la mamá en contacto normalmente. En este caso, que es una cosa que quiero que discutamos, en este caso, como ustedes pueden ver, la paciente nunca se hipotensó, sí tenía molestias, porque además en este caso nos tomamos, pues lo hicimos muy despacio, tomamos fotos, videos, porque todo esto pues lo vamos a publicar también más adelante. Entonces por eso la duración de la cirugía fue de pronto un poquito más prolongada, y la cuantificación del sangrado para nosotros no fue el estimado, no fue igual al de cirugía. Me hubiera gustado que hubieran tenido la nota quirúrgica de nosotros, ya que pues Álvaro, por ejemplo, nos ha enseñado, somos muy estrictos con el conteo de cirugía, nunca se activa la succión, solamente se hace el conteo con las compresas. Cuando vamos a secar el bebé, aspiramos el líquido y volvemos a tapar la succión, pesamos las compresas, y para nosotros la estimación del sangrado fue mucho menor, que no recuerdo en este momento exactamente como cuál. De hecho, para nosotros, ustedes ven que la paciente estaba con una hemoglobina de 11 posquirúrgica. Nunca se estabilizó. Yo creo que fuimos de pronto muy agresivos con todo ese volumen que le pasamos, porque para nosotros la paciente no sangró tanto como estimó tal vez el anestesiólogo. La cirugía conservadora es una cirugía que queremos seguir haciendo en el hospital universitario. Ese artículo yo se los voy a compartir a los que estén interesados, porque la cirugía conservadora tiene muchas ventajas, si lo permite, si la clasificación intraquirúrgica lo permite, sobre la histerectomía, ya que la histerectomía pues debe uno resecar más ampliamente, hay mayor riesgo de lesión. Solamente sacar el útero, que tiene más o menos 500 a 1 litro de sangre, ya implica que el sangrado sea mucho mayor, las necesidades de transfusión son mayores, las necesidades, el tiempo quirúrgico es mayor, incluso con la histerectomía, sino que, como les dije en este caso, pues además estamos capacitando a 3 ginecólogos que van a ser siempre los que van a operar
o vamos a operar a este tipo de pacientes. Además de que el útero pues también tiene un soporte pélvico y que no solamente pues es para tener bebés. Entonces, los invito, pues esta es como la oportunidad para que Anestesia tenga un contacto más con nosotros. El doctor Álvaro Nieto de Fundación ha entendido lo que dice el doctor Guerrero, es cierto, tener la cantidad de pacientes de acretismo placentario en una sola institución es muy difícil. Incluso nosotros somos uno de los lugares que tenemos más casos de acretismo placentario porque por las condiciones de las pacientes que son de estratos muy bajos, que llegan con muchas cesáreas. Hemos tenido casos de urgencia donde nos han hecho campeo de la aorta y hemos salido pues exitosos. De hecho, no hemos tenido mortalidad por acretismo placentario. Entonces, nosotros también tenemos muy buenos resultados y sí valdría la pena pues que de aquí saliera la conformación del equipo y del líder de parte de Anestesia para que hagamos un canche con el grupo de ginecología. De hecho, esta paciente, ya para terminar, esta paciente incluso ya tenía el REBOA. Sí, lo íbamos a necesitar, porque de hecho primero se hace la clasificación intraquirúrgica y dependiendo de eso decidimos qué intervenciones para el control vascular vamos a tomar. Incluso en el mismo acto quirúrgico nos demoramos porque enseñamos cómo hacer el control, la oclusión externa de la aorta, le mostramos al residente, que es una técnica sencilla, que estamos también promoviendo, no es invasiva y controla muy bien el sangrado y debido pues a la disección que hacemos, que es amplia, permite pues realizar esa maniobra que es sencilla y fácil de realizar. Eso es. Ok, doctora, muchas gracias por su Juan Manuel, intervención. ¿me Sí, dejas hacer un comentario, sí, porfa? no, dale, por favor. Doctora, ¿cómo estás? Hablas con el doctor Caballero. Hola, ¿cómo está, Doc? ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué rico oír lo que estás comentando de poder que organicemos el grupo. Dos cositas. Primero, pues la felicitación a Jefferson, una revisión con un tiempo adecuado, muy clara, con puntos claves al final, muy bien dirigida pues por Juan Manuel y que tiene toda la experiencia en estos casos y por Sergio. Mira que hablando, pues oyendo a Tatiana, el hospital en la evolución que ha tenido, sobre todo en los 2 últimos años, es bastante importante y los recursos están para hacer un equipo de este tipo de pacientes al nivel de lo que se planteó por parte de la medicina perioperatoria en la charla. Aparte de que se puede hacer el point of care en cuanto a la parte de la coagulación y la hemostasia, tenemos el ROTEN, tú lo acabas de decir, tenemos el REBOA, o sea que la optimización de todas estas pacientes con un poquito más de organización que ya se está teniendo, es que yo soy de los que digo que la evolución que ha tenido los últimos 3 años del hospital ha sido grandísima y estamos evolucionando a tener esto. Y por parte del departamento de anestesia de la universidad, pues solo nos queda pues ponernos en contacto y se puede organizar un grupo de 3 o 4 anestesiólogos, así como tú tienes un grupo de 3 o 4 obstetras que, como estos pacientes son de medicina preoperatoria, muy probablemente la mayoría vayan a llegar programadas a su cirugía, que es uno de los retos de la medicina perioperatoria. De hecho, esta es una paciente que, como lo dijo el doctor de Imbanaco, se basa en prepararlas adecuadamente para llegar lo más óptimas al procedimiento quirúrgico. Entonces, estamos en contacto. Ok, gracias. Germán y Vladimir, ya les doy la palabra. Quiero darle la palabra un momentico a Sergio, que dé una opinión y ya les doy la palabra a ustedes. Sergio, por favor. Doctor Ochoa. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, siga. Perfecto. Bueno, no, primero quiero darle las gracias a Jefferson por habernos compartido el caso.
porque este es un caso que cuando él me lo comentó la primera vez, pues hubo varias, digamos, tal vez errores, digamos, sobre todo en la planificación y preparación por parte nuestra, por parte de anestesia para el procedimiento. Saben que la paciente se urgencializó porque tuvo un sangrado, esa fue la razón por la que no se hizo en su momento, sino que se adelantó. Pero entonces, para recalcar lo que ya mencionó el doctor Guerrero y es supremamente importante, es la planificación, es tener todo listo, pensado, no que esto sea a la suerte o al azar, porque a la paciente finalmente le fue muy bien, pero pudo haber sido de otra forma porque la paciente no se invadió tempranamente, porque se convirtió en la técnica anestésica no planificadamente, sino porque la paciente le empezó a doler o a molestar. Entonces, me agradezco, ¿verdad, Jefferson, por habernos compartido, porque es un caso del cual aprendemos muchísimo. Lo segundo, de acuerdo con la doctora Peña, y eso lo mencionamos también al hacer el análisis del caso, una de las cosas más difíciles para nosotros en una cesárea es estimar objetivamente el sangrado de una paciente. Es de las cosas que me parece más difícil en anestesia en cuanto al tema del sangrado. En este caso, al revisar el comportamiento hemodinámico de la paciente, la hemoglobina previa, la hemoglobina final, el exceso de base, el lactato, también mi conclusión o la conclusión a la que llegamos es que probablemente por parte nuestra una sobreestimación del sangrado real de la paciente, porque si una paciente hubiera sangrado más de 2000, 2200, muy poco probable que no se hubiera inestabilizado, que posteriormente el exceso de base no hubiera sido mayor o el lactato no se hubiera aumentado de una manera más desproporcionada. Eso básicamente en cuanto al caso. Mencionar también otro aspecto que me llamó mucho la atención es y lo mencionaba ahorita el doctor Guerrero, era el tema del manejo endovascular, pues la parte radiológica, la parte de hemodinamia. Y es que antes, cuando uno revisaba el tema, siempre se hablaba de cateterizar las uterinas, la hipogástrica, y el riesgo de complicaciones de esta intervención es de por encima del 1%, o sea, es del 1 al 10%, por eso cada día, pues, según la literatura que revisamos, se hace menos, y se ha ido más hacia el reo, que es más efectivo, más fácil de controlar, e incluso se podría decir que es más fácil de poner, entonces, para tenerlo allí presente. Básicamente esos son como los comentarios. De verdad agradezco a Jefferson por la presentación, que estuvo muy buena, y por, como digo, uno siempre quisiera compartir el caso ideal, donde uno hizo todo bien, donde salió todo bien. En este caso, por parte de nosotros hay varias cosas por corregir, pero es parte del aprendizaje y es de verdad que digamos, me llena como de orgullo, pues, saber que él nos comparte este tema, que lo podemos revisar y tener una reunión, pues, en la cual podemos aprender tanto, y tener alrededor de 100 personas aquí conectadas, pues es una muestra de eso. Lo otro, por último, pues para no extenderme más, es que me llamó la atención es que yo en mi mente, por lo menos hasta hace algún tiempo, no mencionaba acretismo placentario igual a la anestesia general, ¿no? Y los protocolos hoy en día, y como lo mencionó, depende de la institución, pero lo más importante es tener el protocolo, tener idealmente el catéter peridural colocado previamente, y ya de manera planificada definir la conversión o no a anestesia general de acuerdo al comportamiento de la paciente durante el procedimiento. Básicamente lo que quería agregar o lo que quería mencionar. Ok, Sergio, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Germán, que voy a decir dos cositas muy importantes que tal vez no se han hablado en esta reunión. Por eso yo inicialmente dije, no podemos entrar con una monitoría básica como si fuera una ruleta rusa, definitivamente no. La paciente se debió entrar con monitoría invasiva y con muchos más cuidados. Le fue bien, pero le pudo haber ido muy mal. Pero de esto aprendemos todos los días. Son pacientes que en el momento posiblemente uno no tiene los elementos y uno no logra discernir qué es lo que tiene que hacer. Pero bueno, para eso están estos casos. Lo otro que les quería decir es que nosotros siempre que tenemos estos casos, tenemos una persona, tenemos una perinatóloga que es la que nos dirige, por ejemplo en Imanaco es la doctora Virna, y que está pendiente desde el principio hasta el final de la cirugía, de manera que es una ayuda para nosotros como anestesiólogos, porque ella está de observadora pendiente hasta el más mínimo detalle de la sangre, de que el paciente bajó aquí, que el paciente bajó acá. Nosotros tenemos un chat apenas comienza la cirugía donde nos estamos informando exactamente por dónde vamos, a dónde va la paciente, qué estamos haciendo, qué se ha puesto, qué no se ha puesto, y eso es una realmente ayuda grandiosa, inclusive para el adecuado conteo de la sangre que se pierde, nos ponemos de acuerdo, y ella realmente es una persona como estas que dirige todo el equipo cuando se hace un protocolo de acretismo realmente bien importante.
De manera que hay otros elementos más que se le adicionan al equipo multidisciplinario que hace que realmente estas cosas salgan bien o que nos compartamos las dudas o compartamos las angustias cuando estamos en este tipo de cirugías. Germán, por favor. Aló, buenas noches, profe, ¿cómo están? Bien, bien. Sigue, adelante. Bueno, pues felicitar a Jefferson nuevamente, me uno a la felicitación y pues sí me gustaría resaltar muchos elementos. Cuando pues vi el registro de anestesia y lo que mencionaban, el manejo y esa preanestesia, pues prácticamente colapso porque me pareció muy osado, demasiada confianza, no sé si fue exceso de confianza o pues no sé, de pronto ignoró el riesgo que pueda enfrentarse. Y pues sí me gustaría resaltar que pues las cesáreas, a pesar de ser una de las cirugías más frecuentes y con mucho más frecuencia en el HV, alrededor de 6, 9, 10 cesáreas en el día, pues solemos caer en la rutina de confiarnos en que con una raquilla es suficiente y eso pues sale así sin ningún problema. Es una cirugía de 1 hora, nos va muy bien y todo eso. Pero pues aquí en este caso nos deja muchas enseñanzas. Por ejemplo, algo que me llama la atención, cuando se confían por la raquilla suficiente, no utilizaron un amperi como respaldo, o sea, no tenían en presente la comunicación con el ginecólogo sobre la duración del procedimiento al cual pues, se venían ahí enfrentados. Y dos, el manejo de la vía aérea. Todo el tiempo uno revisa cambios fisiológicos con los residentes, aprende, hemos tenido conferencias del manejo de la vía aérea de las embarazadas y mencionan que un segundo intento para intubarla con un laringoscopio convencional. Y uno no ve que prácticamente están subestimando el manejo de la vía aérea de las embarazadas. Uno ve que no tienen de planta, pues de fijo allí en la sala de partos, como en la sala de cesáreas, un videolaringoscopio. Particularmente cuando hemos revisado el tema de vía aérea embarazada, hemos dado como el refuerzo de que el primer intento es más exitoso, o sea, siempre se logra más fácil con un video que un primer intento con un laringoscopio convencional. Uno. Dos, también el caso del manejo de los hemocomponentes. Es algo para invitación a los residentes, especialmente pues en el HV, tienen el Roten, por favor, traten de reforzar nuevamente el manejo del Roten. Esta paciente en ningún momento vi que solicitaran el Roten para el manejo que le estaban dando. Aquí no es tanto el manejo del acretismo, sino el manejo de la hemorragia posparto. La guía clínica del hospital, las guías clínicas que manejan hemorragia posparto son claras. En el hospital está la guía con el algoritmo para el manejo con el Roten, el ácido tranexámico de entrada, considerar tomar el Roten, mirar cómo está el FIPTEN y de acuerdo a eso reponer. También un mensaje grande, nunca vi el manejo ni en UCI, pues no sé si no lo reportaron porque de pronto faltó allí los valores de firinógeno como tal de Klaus que se ha tomado en esta paciente. Entonces son muchos mensajes que además de reforzar el concepto de acretismo, o sea, ya eso es algo terrible uno enfrentarse a él, un acretismo placentario en el contexto de la urgencia, de la emergencia, como fue en este caso en el sangrado, es peor aún enfrentarse a una hemorragia postparto, a una hemorragia ya asociada, sin tener como manejar los conceptos claros. Uno ve que el manejo de hemocomponentes fue el clásico, y el mismo Jefferson lo menciona allí, que es discutible, el 1-1-1. Todavía ve uno mucho fanatismo o mucha preferencia por el plasma, particularmente no me gusta el plasma, y especialmente en el hospital teniendo una herramienta valiosa, que diría que es una de las poquitas instituciones de nivel 3 en la ciudad que tiene un Roten disponible para tomar decisiones en tiempo real y de forma mucho más oportuna. Ese mensaje, el manejo de hemocomponentes y el manejo de la vía aérea. Subestimar la vía aérea en las embarazadas al ser una cirugía tan frecuente que con una raquidia pasa sin ningún problema, me parece un grave error que estamos cometiendo. El mensaje grande para los residentes, porque siempre hay un residente allí en el horario hábil pues, de la universidad, tener su videolaringoscopio, ya sea el de la universidad, el hospital tiene unos, es aprender a manejar el que se tiene, y dos, recordar y revisar cada tiempo, cada determinado momento con residentes nuevos, las guías de hemorragia posparto y el ROTEN, las guías de manejo y solicitud del ROTEN que tiene el hospital. Muchas gracias. Germán, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Vladimir, perdón. Juan Manuel, una Sí. cosita que es que me parece tenaz y hay que hacer, bueno, esto es retrospectivo, pero hombre, en el hospital, como dice Germán, tenemos las herramientas, tenemos el ROT, hacemos talleres de monitoreo hemodinámica en pacientes críticas, obstétricas de todo tipo, trauma. Es increíble que esta paciente no se haya optimizado como es. Eso lo tenemos que hablar, mi doctora Tatiana
conjuntamente, yo creo que a más tardar mañana, yo creería, porque el hospital tiene en este momento herramientas que muchas instituciones no las tienen. ¿Cómo es Sí, que Fabricio, cuando empezamos, perdona que te interrumpa, cuando empezamos la presentación, yo te dije que había varias inconsistencias. Y de hecho, pues de hecho eso se trata. Claro. Inclusive cuando Jefferson me mostró el registro anestésico, yo dije, yo quisiera tener un registro anestésico en todas mis cesáreas, con esa línea tan recta, sin subidas ni bajadas. Eso yo dije, bueno, lo felicito porque aún entre la más mínima cesárea, sin ningún riesgo, yo quisiera tener un registro así, pero por eso el doctor Johnny Smith, Husband, me está pidiendo, Jefferson, por favor, vuelve y coloca el registro anestésico que él lo quiere ver. Y por favor, el doctor Vladimir Díaz está pidiendo la palabra, démosle la palabra mientras él nos pone el registro anestésico para que el doctor Husband lo vea, que él lo quiere analizar con detalle. Doctor Vladimir Díaz. Doctor Jefferson, una excelente presentación. Felicidades a usted y a sus tutores. Un tema tan pertinente en nuestro ámbito laboral diario. Para hacer unas anotaciones cortas en el manejo del paciente con un sangrado masivo, porque quiero que no quede en el ambiente que el manejo es solo la instalación del catéter venoso central. De hecho, el catéter venoso central no nos va a servir para reponer líquidos de forma agresiva y rápida como lo necesita un paciente de este tipo. Recordemos que aparte de los yelcos o de los catéteres venosos periféricos que tenemos disponibles, 16 French, 16 Gauss, perdón, o 14 Gauss, tenemos disponibilidad de introductores. Los introductores van desde el 6, el 7, el 8, el 8.5 French, incluso tenemos introductores 9 que los residentes incluso saben cómo instalarlos, porque yo me encargo de enseñarles. Estos introductores nos proporcionan una velocidad muchísimo mayor que los catéteres de inserción periférica y nos permitirían alcanzar de una forma más ágil a estas pacientes. De todas maneras, felicitarles por la excelente exposición y invitarlos a que usemos también e incluyamos este tipo de herramientas para el manejo de estas pacientes. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, les quiero volver a decir que no queremos ser punitivos con este tipo de presentaciones, todo lo contrario, queremos ser proactivos, queremos ver los errores que posiblemente los vemos a posteriori, que es posible que en ese momento uno no logre magnificar porque él está solo, él está con un asistencial, uno no sabe la premura del tiempo, pero esto nos sirve, todos estos detalles que comentamos, todo esto que vemos, todo esto que analizamos, simplemente es para que en una próxima ocasión este tipo de cosas se tengan en cuenta y lo tengamos como un parte del insight que tenemos que hacer para que la paciente le vaya muy bien, pero no le vaya bien desde el punto de vista de un evento al azar, sino que de un evento algo mucho más preparado y mucho más analizado. Por eso, todo este tipo de presentaciones nunca serán punitivas. Obviamente tenemos que decir los posibles errores que observamos y por qué pensamos que hubo alguna ligereza en el manejo con esta paciente. Sin embargo, a esta paciente le fue bien, pero como vuelvo y repito, le pudo haber ido muy mal. Doctor Husband, ¿usted quiere decir algo? Doctor Johnny. No sé, doctor. Dame un segundo. No sé si me están oyendo. Perfectamente. Hable, doctor. Dame un segundo. Usted me cogió así como de rapidez y esto no funciona tan rápido. Sí, empiezo, Juan Manuel. Primero, saludo para todos. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y empiezo por lo último que tú has dicho. Cuando se hace el debriefing de buena calidad, con buen juicio, en ningún momento es punitivo. En ningún momento se está buscando un culpable, estamos analizando una acción que es susceptible de mejorar, siempre es susceptible de mejorar. Entonces, en ese orden de ideas, muy bien. Empezar por la conferencia del doctor, lo felicito. Y una vez más, Fabricio, es cuando le digo que yo no entiendo por qué en un congreso de residentes no aparecen nuestros residentes dando conferencias. Eso no debe ser así y hacia el próximo congreso he dicho que por lo menos debemos tener
unos 3 residentes dando conferencias en los congresos nacionales, para que se preparen para los congresos ya grandes, por así decirlos. Doctor, lo felicito. Siempre participamos. Disculpa. Lo que pasa es que en el último nos presentamos fue el trabajo de investigación. Por eso, pero ellos siempre la participan activamente. No, discúlpame. Siempre no, porque en el último no participamos. Porque nos dedicamos a presentar los trabajos de investigación. Evolucionemos. No nos quedemos discutiendo nosotros dos, que el siempre en este caso no está. No participamos. No hubo residentes dando conferencias. Eso es una verdad a punto y no. Pero ganamos premios de investigación. Sí, siempre ganamos. Sí, Fabricio. Vuelvo y repito, yo estoy ya diciendo algo puntual que es irrefutable. No hubo residentes dando conferencias. Yo no estoy diciendo doctor Guzmán. Adelante, doctor Guzmán. Segundo. Gracias, Juan Manuel. Sigamos adelante. Doctor, lo felicito. Excelente. Por eso debería participar los residentes de la Universidad del Valle. Excelente. De pronto a veces se abusó, acuérdense que yo siempre hago una cuestión cualitativa, se abusó un poco de las viñetas, pero excelente las imágenes, excelente todo, excelente su presentación, muy buena, muy bien respaldada, lo felicito. Excelente, mijo, para adelante. Queda año y medio para seguir usted mejorando las conferencias. Me gustó eso, conferencias, no charlas. Nosotros no somos charlatanes, no damos charlas, damos conferencias. Y usted empleó ese término durante su conferencia. Excelente. Doctora Tatiana, creo, déjeme, yo la busco por acá. Sí, Tatiana Peña, excelente, doctor. Trabajo en equipo, que es lo que a veces no hay. Trabajo en equipo, unos por un lado, otros por otro lado, otros por aquí, otros por allá. Esta paciente, como usted muy bien lo plantea, debe haber un equipo. No porque los demás no sepamos, sino porque hay gente que está más dedicada a eso. Por ejemplo, yo que voy a discutir con Germán acerca de anestesia en la paciente ginecostétrica, si él está más dedicado a eso. Entonces, cuando tengo un caso, pues yo recurro a Germán. Me parece excelente y atendida atendida su recomendación de armar un grupo para eso. Como dice Juan, oiga, yo veo el récord y entonces cuando yo veo el récord me identifico con la doctora Tatiana. ¿Dónde estuvo el trabajo de equipo aquí para primero pasar a anestesia general, convertirla? ¿Qué criterios tuvieron para convertirla? La doctora dice, no nos preguntaron, la paciente tenía unas molestias, pero muchas veces esas molestias, doctora, son dice para pasar a general. Pero ¿por qué se inició tan precozmente el volumen sanguíneo? La reposición de sangre, ¿por qué se inició? Las pérdidas fueron sobreestimadas, muy bien como dice la doctora, como dice Sergio. ¿Por qué se empezó? Segundo, no me quedó claro dónde fue el nacimiento del bebé para tenerlo relación entonces con el sangrado. ¿Dónde fue el alumbramiento? El parto aquí por cesárea, ¿dónde fue? Y lo otro que me quedó la duda, incluso la doctora me la ha despejado, esta cirugía transcurrió tan tranquilamente que tuvieron tiempo para enseñar, para tomar fotos. ¿Por qué la intervención de la vía aérea posterior y llevarse a la paciente intubada a la UCI? ¿Qué se tuvo en consideración para eso? Si el trazo operatorio, teniendo en cuenta este récord, o sea, lo que yo estoy viendo ahí, la paciente estuvo muy estable y no tenía problemas de tipo ventilatorio ni respiratorio. Entonces serían esas cuestiones que tengo para decir y recordemos que estamos haciendo un debriefing con buen juicio. En ningún momento estamos buscando culpables ni cuestiones de tipo punitivo. Como ha dicho Juan Manuel, aprender, porque incluso este caso me llevó a mis primeros años de anestesiólogo, ejerciendo en una ciudad intermedia, Barranca Bermeja, con una paciente de este tipo. Y coincidencialmente en ese congreso de anestesiología, el doctor Mauricio Vasco, que siempre ha estado metido en estos temas, trajo a un especialista, al grupo de especialistas de Boston, y trajo a alguien del colegio Royal, un ginecólogo allá del Royal London, y el tipo decía que en una cesárea, cuando ya es tercera cesárea, la paciente las introducen dentro de su protocolo, en ese entonces, estamos hablando hace casi 30 años, con monitoreo y con control de las arterias ilíacas. Vaya uno a hacer eso en una ciudad intermedia. A las 2 de la mañana, cuando le llega a uno una paciente grávida 3, para tercera cesárea, en que uno sospecha que está en esto. Entonces le queda a uno, y me identifico con el doctor,
¿Qué catéter central? Es una línea arterial y colóquele o unos catéteres introductores o cánulas número 16. El doctor habla de 18, doctor, hasta 14 le colocó ya a ese paciente. Y el otro cuestionamiento que tenía aquí ya para finalizar, no las colocó en la mano, las colocó antecubitales. Acuérdense que en reanimación se colocan antecubitales. Ha sido un placer y espero que sigamos en este tipo de prácticas. Excelente, lo felicito. Un abrazo a todos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna participación? ¿Quiere participar en algo en este caso? Yo pienso que... Yo quiero decir una cosita pequeñita. Para no repetir, pues es claro que acá de pronto hubo un problema de comunicación y de pronto creernos un poco de cómo eran las cosas también, pero también quiero con este equipo nuevo que se arme, aclarar que nosotros estamos en pro de hacer un manejo de una clasificación intraquirúrgica, que eso lo ha cambiado, digamos, mucho, de invadir tanto a la paciente. La monitorización, como han dicho, pues sí, faltó bastante, pero en cuanto al control vascular, la decisión se toma intraquirúrgica, porque ya con esta clasificación intraquirúrgica que yo les puedo compartir más adelante, se toma la decisión de si necesita un control vascular adicional o no lo necesita. Y si lo necesita, es control vascular de la aorta, de nada más, porque ya se ha revisado que hay vasos, sobre todo cuando la placenta está insertada en el segmento S1, hay vasos accesorios que vienen directamente de la aorta. Entonces, así yo le ponga en las ilíacas, en la uterina, las clampé, lo que sea, si el segmento afectado es el inferior, ella va a seguir sangrando sí o sí. Y por eso también estamos entrenando a los residentes y pues ojalá todos con la comprensión externa de la aorta, que es un procedimiento sencillo que lo podemos hacer los ginecólogos, pero también puede entrar el cirujano, nos pueden hacer un clampeo, pero es la aorta la que nosotros, si tenemos un acretismo, un PAS 4 o un compromiso, pues ya de los parametrios que entraríamos pues a hacer si ya hay una histerectomía. Entonces, pues parte de eso es reunirnos y establecer un protocolo para ver que este nuevo manejo hace que las pacientes se invadan menos, se hagan procedimientos adicionales que yo pienso que hicimos muchas histerectomías, pusimos muchos controles vasculares donde no eran y hemos aprendido mucho del acretismo y podemos ser un poco menos invasivo, no bajando la guardia, teniendo un equipo bien establecido con una adecuada comunicación y que en el hospital universitario tenemos todo para hacer un centro de excelencia. Gracias, doctora Tatiana, pero por eso es que nosotros somos muy incisivos en que una cosa es la parte invasiva de ustedes y otra cosa es la parte invasiva de nosotros. Yo pienso que este paciente sí debe haber sido invadido importantemente por nosotros desde el punto de vista de anestesia. Y lo otro es que esta paciente era una paciente ya conocida por ustedes de anticipación. Entonces yo pienso que faltó la comunicación con el equipo anestésico que esté preparado y no lo coja de sorpresa cuando llega esta paciente con un sangrado. Es decir, esas cosas son las que uno debe hacer con anticipación, que debe tener un equipo que se dedique a esto y que a nosotros nos ha pasado en Imanaco, hemos tenido reuniones previas 2 semanas antes y de pronto nos llega la paciente urgenciada con un sangrado, pero nosotros ya estamos más o menos preparados, sabemos de la paciente, conocemos qué va a pasar. Entonces, el impacto para el que le toca este caso desde el punto de vista anestésico es menor que el que no sabe y le llega. Es posible que ustedes como el grupo ginecólogo sí lo conozcan, pero para eso sí se necesita que haya esa reunión multidisciplinaria, que haya esa participación de anestesia con ustedes y que no nos coja tan de sorpresa como posiblemente ocurrió en este caso. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, participación? Y si no, cerramos aquí, ya son casi las 9 de la noche. Les agradezco mucho a Jefferson nuevamente, muchas gracias por su presentación. En las reuniones que tuvimos previamente, me pareció que es una persona muy segura, que es
entiende que había leído bastante, que conoció el tema, que lo pudo discernir bastante bien. Y muchas gracias a todos, muy amables, y hasta la próxima reunión. Aquí cerramos. Gracias.